llamaba porque ayer estuvo ese paro nacional de la educación, paro nacional docente, algo histórico, inédito desde el punto de vista que nucleó hizo este paro con todos los niveles de la educación, desde el jardín, la primaria, la media y la universidad, a un mes precisamente de esa extraordinaria marcha del 23 de abril en defensa de la universidad pública y de la educación pública también. Bueno, contanos un poco cómo fue eso, lo de ayer, cómo lo viste, cómo lo vivieron. Sí, la definición de histórica o de histórico este paro de todos los niveles educativos, la verdad que es acertada. Esto que venimos, esta unidad que venimos construyendo, primero del sector universitario, preuniversitario, entre docentes, no docentes, estudiantes y las autoridades, creo que ayuda a traccionar un poco más que se puedan ir dando estas unidades más amplias, sería con el sector de CETERA y con el sector de docentes del nivel general de la CGT. Se vienen en conversaciones desde el inicio, yo te diría, cuando ya Milei anunció que no se iba a pagar más el FONIC, que no iba a haber más paritaria docente, la docente del sistema general, empezamos a trabajar en conjunto, y creo que el paro de ayer lo que demostró fue la voluntad de todos los sectores a un mes de la marcha también histórica, digo, estamos como marcando muchos hitos claro. En defensa de la universidad, de la educación, tampoco orgullosos y orgullosas por estar a la altura de las circunstancias que nos está tocando atravesar en la universidad y la educación, pero a la vez con un sentimiento de mucha tristeza y de mucha bronca de hoy tener que estar explicando y demostrando, y una vez más mostrando qué significa si se pierde la universidad pública, qué significa si perdemos la educación pública como la conocemos. Entonces es como un doble sentimiento, ¿no? Esto de vamos haciendo acciones en conjunto que van marcando momentos históricos muy importantes, pero que a la vez tienen un condimento de mucha tristeza y de mucha bronca, porque la verdad que no se entiende a esta altura de los acontecimientos volver a poner en duda la necesidad de, para un país como la Argentina, la necesidad de la universidad y la educación pública, en esto que decimos que no queremos ser colonia, ¿no? De poder ser un país independiente y no con la dependencia a la que nos está llevando Milei cada vez en mayor medida. Claro. Bueno, pero como fue el 23 de abril, como fue lo de ayer, sí hay un sentimiento extendido en el pueblo argentino que con la educación pública, con la universidad pública no se jode, ¿viste? Es algo que entiendo que está los sectores populares dispuestos a defender, ¿no? Y ahora decime... Y trascendió a quién se votó en diciembre del año pasado. Claro, exactamente. Ahora, decime, ¿cuál es la situación actual de las universidades? Porque ¿qué le dio o no le dio el gobierno de Milei? Porque, viste, primero hubo un comunicado falso, fue desmentido por los rectores, la rectora, después salió eso de la asistencia a la UBA, el 270% para su funcionamiento. Bueno, ¿cuál es la situación? Bien, la realidad, lo que realmente hoy tienen las universidades, y dejo la UBA en costado y después hablo de la UBA. Las universidades, de todos los anuncios que ha hecho el gobierno del 70%, del 140%, de que hay acuerdo con los rectores, esto que vos decís que después los rectores salieron a desmentir, las universidades hoy han recibido de todos esos anuncios solo el 70% que se anunció en marzo, antes del paro de toda la universidad, de docentes y no docentes,
que recién lo cobraron el día de la marcha, el 23 de abril, recién ese día llegó el 70%. El segundo 70% que conforma el 140% que ahora sale de nuevo, todavía no lo reciben las universidades y era ahora para el mes de mayo. Y ese 270% que dice que hubo acuerdo con los rectores, recién la próxima semana van a tener reunión con los rectores y ahí esperan que oficialmente les propongan el 270%. Y por otro lado, la UBA, que participó de la marcha del 23 de abril, que salió en unidad con todas las universidades, como se dice vulgarmente, se cortó sola, sí. Como decimos en el barrio, ¿no? Se cortó sola. Te pregunto, ¿por qué esto? ¿Por qué entendés vos, entienden ustedes que se cortó sola cuando se venía en un proceso de unidad, de lucha comunicada del Frente Sindical de las organizaciones universitarias? Bien, lo primero porque no es nuevo de la UBA. La UBA siempre ha negociado y ha tenido sus negocios por afuera de lo que es el sistema universitario. No importa el color político del gobierno que esté en nación, el peso específico que tiene la UBA para Cava, pero incluso para el sistema nacional, es importante. Entonces, esto de las negociaciones en soledad de la UBA no es sorprendente. El tema es que hasta ahora no lo habían conseguido con el gobierno de Milei. Claro. Las negociaciones, no había negociación. Pero además Eso se apoyaron en la lucha conjunta, en esa extraordinaria movilización de casi 1 millón de personas en todo el país. Tal cual, hicieron un doble juego. Mientras estaban con nosotros, el rector de la Universidad de Buenos Aires se reunía con Petovelo para arreglar este monto. Pero creo que no tenemos que dejar de mirar también el tema de la ley base. El vicerrector de la UBA es diputado nacional. ¿Cree que hay alguna moneda de cambio ahí con respecto? Y hay algo lo vemos con los gobernadores, lo vemos con este estilo que tiene el presidente Milei de no aflojar un peso, de decir que él no va a negociar con la casta política y no sé cuánto, pero llegado el momento, la negociación se hace a través de los dineros. No hay otra manera de negociar, claro. Digo, en este concepto. Existen otras maneras. Nosotros desde CONAVE Histórica y nosotras conocemos otra manera de negociar, que es el tema de la lucha, de conseguir, es más difícil, cuesta más. Claro. Pero bueno, esto no podemos dejar de mirar que está en discusión la ley base, el apuro que tenía el gobierno nacional, porque para este 25 de mayo estuviera ya aprobada la ley, cosa que obviamente no se ha logrado, pero eso también está dando vueltas, ¿no? Porque el diputado nacional, más allá de lo que pasa en senadores, si hubiera dictamen de senadores y votación y cambio en alguno de los puntos de la ley y volviera a diputados, ahí empieza otro juego. Y bueno, lo que digo cuando me hacen alguna pregunta sobre este tema, permítanme desconfiar y pensar que detrás de esto hay también un tema que tiene que ver con la ley base y una mejor gobernabilidad o darle una mejor gobernabilidad al presidente Milei. No puedo dejar de mirarlo y solo observarlo, verlo desde el punto de vista que la UBA se corta sola, como tradicionalmente lo ha hecho y negocia. Claro. Eso está, pero lo otro lo hemos analizado incluso en el seno de la CONAVE Histórica y vemos que hay algo de la ley bases y de la gobernabilidad fundamentalmente que está jugando ahí también, ¿no? Claro. Ahora también por otro lado se viene conversando, discutiendo de lograran algún acuerdo, incluso algunos de estos sectores que vos mencionás, por una ley de financiamiento para las universidades. ¿Cómo ves eso? Y está en discusión en diputados. A ver, ahí hay que ver porque hay varios proyectos de ley sobre financiamiento educativo y sobre presupuesto universitario. Entonces hay que mirar muy bien
cuál es el proyecto de ley que finalmente va a poder discutir diputados, y es que llega a la discusión en diputados, si sale un despacho de comisión, porque hay un proyecto de la Unión Cívica Radical que es bastante controversial, declarando la educación como servicio esencial, de qué manera se distribuiría el presupuesto entre las universidades, y en realidad pone variables que la verdad son bastante discutibles, como el número de egresos, la cantidad de ingresos de estudiantes y el egreso, sin hacer un análisis sociológico de lo que pasa, y socioeconómico, si querés, de por qué en muchos casos hay deserción en algunas carreras, que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de que en la familia quienes estudian hoy también tengan que salir a trabajar, o que no puedan alquilar, o el precio del pasaje, que todo eso va en desmedro de un cursado regular, incluso pensando en la virtualidad y la imposibilidad tal vez de pagar un servicio de internet que me posibilite como estudiante poder participar y poder regularizar mi cursado en la materia. Entonces, bueno, hay que mirarlo con mucha lupa, qué es lo que se está discutiendo y qué puede salir como dictamen de comisión. Pero es importante, eso sí, es importante, se abrió una puerta. Se abrió una puerta que para llevando adelante, de que se discuta, incluso de que el próximo martes pueda salir el tema del FONIT, que ahí no hay grieta entre los distintos sectores de diputados que han presentado el proyecto de ley, pero lamentablemente el presidente ha dicho que si sale esa ley la va a vetar. Exacto. Con lo cual esa quita salarial para la docencia del nivel general y la docencia preuniversitaria en las universidades nacionales, de los colegios de las universidades, es realmente meter la mano en el bolsillo y dejar, como ha ocurrido hasta ahora, dejar de pagar un porcentaje importante constitutivo del salario. Así es. Por otro lado, la situación de las universidades sigue siendo muy crítica. Hoy estaba leyendo en algún medio de comunicación, que la Universidad del Comahue tuvo que suspender las clases en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho por el tema de que no hay calefacción suficiente para permitir el funcionamiento de las clases, ¿no? La verdad que es una situación crítica que se ha llegado a ese grado. Claro, la Universidad de Comahue fue, creo que la primera universidad que declaró la emergencia presupuestaria. Y entre los puntos que logró el gobierno nacional con la universidad, con la UBA, fue que levantara la emergencia presupuestaria, porque eso habla de la gravedad de la situación. La Universidad del Comahue está en emergencia presupuestaria, como varias otras universidades que se han declarado en emergencia. Los compañeros y compañeras del gremio de base de la CONAVE Histórica de ADUNC nos venían advirtiendo que cuando vinieran los primeros fríos iba a ser imposible sostener abierta la universidad por el tema de los gastos que hay en el insumo de gas, sobre todo porque se levantó el beneficio, el subsidio que existía sobre la educación y la universidad también, de un pago diferencial en los servicios de electricidad, de gas, de agua, en la y zona las universidades fría. hoy pagan esos servicios como si fueran una gran empresa, como el precio que pagan los servicios las empresas. Entonces eso ha hecho que además del incremento sobre las tarifas, se sume que este beneficio ya no lo tienen más, por lo tanto es impagable, sobre todo en el sur de nuestro país, son impagables los servicios de luz y electricidad. Por lo tanto, gas, creo que esto se va a ir replicando en otras facultades, en otras unidades académicas de otras universidades del sur de nuestro país. Claro. Decime, Francisca, bueno, además del tema
del presupuesto y reponer los fondos a la universidad. Bueno, el tema del FONIC, que parece que hay acuerdo y puede ser una de las cuestiones que se puedan resolver. Los reclamos que plantea el Frente Sindical Universitario, además de esto de la reposición, está el tema de las paritarias también, ¿no? Que se convoque rápidamente a paritaria. Y nos convocaron a la paritaria el día lunes, el lunes pasado, convocaron, a una paritaria en la Secretaría de Trabajo. Ahí el ofrecimiento del gobierno fue de un 9%, después de una hora y pico prácticamente de que no se acercaban las autoridades nacionales a la oficina, al salón donde se iba a realizar la paritaria. En principio traían 0% de recomposición para el mes de mayo, y finalmente salió un 9%, que es absolutamente insuficiente, que todas las federaciones, que el Frente en su conjunto rechazó, porque estamos exigiendo el pago del FONIC, estamos exigiendo la garantía salarial. Apoyamos a los compañeros y compañeras de CETERA y de los demás niveles que debe convocarse a la paritaria nacional docente, porque es imprescindible que esa paritaria funcione, y como no tenemos respuesta fundamentalmente a nuestros reclamos, rechazamos, y el gobierno, una vez más, unilateralmente, por imposición, por decreto, si querés, ya liquida los sueldos de este mes de mayo con ese 9%. Por lo tanto, esto que Milei candidato decía que las paritarias no se iban a tocar y las paritarias iban a ser libres, la verdad que está muy lejos de ser una realidad. Son una puesta en escena, si querés, de la paritaria, porque entender una paritaria de manera completa es que haya realmente un ida y vuelta, una negociación, un acercamiento de partes, y lo que hoy tenemos es una imposición de un porcentaje que si no me gusta, igual te lo voy a dar. Claro. Todo es libre menos la negociación salarial, como hicieron en el Consejo pero no hay libertad para los salarios. Como hicieron en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que fue el gobierno impuso un nivel determinado, ¿no? Decime, y cuál es la perspectiva entonces frente a esta situación. Este próximo martes 28 tenemos una nueva reunión con el gobierno para tratar otros temas que no son el aumento salarial. Veremos cuál es la idea del gobierno de esta nueva reunión. Esperamos también a ver qué pasa con esta reunión que van a tener los rectores con el Ministerio de Capital Humano. Ajá. Y en la semana habrá reunión del Frente Sindical para evaluar qué ocurrió, lo mismo hacia el interior de las federaciones, hacia el interior de la CONADE histórica, y en relación a lo que venga ocurriendo, serán las medidas que seguiremos adoptando. Pero sí es cierto que ya se está escuchando esto de si no hay una solución de fondo a nuestro problema salarial, está en duda qué va a pasar en el inicio del segundo cuatrimestre, ¿no? Bueno. Así que las perspectivas no son las mejores de continuar esta falta de voluntad del gobierno nacional de sentarse a conversar seriamente cuál es la necesidad de salario del sector universitario y preuniversitario, sobre todo teniendo en cuenta que lo que puedan firmar los rectores y rectoras con respecto a un 270 de aumento del presupuesto, que es lo que se está hablando, ese aumento para presupuesto significa solo entre el 5 y el 7% del presupuesto nacional, del presupuesto general universitario, porque el resto, más del 90%, está destinado a salarios. Por lo tanto, el problema de fondo, que es lo salarial, no se resuelve con el aumento presupuestario, ni para las universidades que quedaron fuera del acuerdo de la UBA, ni para la UBA misma. O sea, la situación de conflicto va a continuar porque los salarios siguen hoy estando muy por encima de un 50% de pérdida. Eso te quería preguntar, ¿cuál es la propuesta que llevarían ustedes cuando a la paritaria, si se abre, si ustedes rechazan el 9%?
¿qué sería lo necesario en las condiciones actuales desde hoy? Lo necesario es la recuperación de la pérdida salarial, mínimamente que se reconozca el 16 la falta de aumento salarial que tuvimos en el mes de enero. En enero tuvimos 0% de recomposición salarial, que se reconozca esa deuda y se haga efectivo un pago por ese 0%, pero además que nuestro salario recupere el poder adquisitivo, y si eso es a través de un programa, en 2 cuotas, 3 cuotas, pero necesitamos recuperar salario, y obviamente la instalación del FONIT para la docencia preuniversitaria, que va por otro carril, que bueno, si diputados lo aprueba, la verdad que, y después el Senado, sería una muy buena noticia. Y por último, la garantía salarial, que hoy es inexistente. Hay un sector de la docencia universitaria, te diría que casi el 60% de la docencia universitaria hoy está por debajo de la línea de la pobreza, porque ha recibido 0% de aumento salarial, porque se eliminó la garantía salarial, que es que ningún docente puede cobrar menos de un monto determinado, que es el índice de la pobreza, y hoy tenemos un universo muy grande de la docencia universitaria que ha dejado de percibir la garantía salarial, y por lo tanto, al no tener recomposición la garantía, ha recibido 0% de aumento en su bolsillo. Muy bien, muy claro. Bueno, Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, te agradezco esta comunicación, te mando un abrazo. Buen fin de semana, Francisca. Igual para vos, Emilio, buen fin de semana. Mañana un feliz 25 de mayo. La verdad que en este contexto necesitamos ese espíritu revolucionario. Así es. Agradecerte y bueno, a disposición para cuando lo requieras. Un abrazo. Un abrazo.